Mi hermana mintió diciendo que tuve una aventura con su esposo para arruinar mi boda. Ahora está embarazada y Lisa exige ser la segunda madre de mi bebé. Pero yo publiqué toda la verdad y la dejé destrozada. Tengo 27 años. Estoy casada, embarazada de mi primer hijo. Y básicamente llevo 3 años sin hablar con mi familia, porque mi hermana mayor Lisa destruyó lo que debió ser el día más feliz de mi vida. Y lo peor es que mis padres la dejaron hacerlo. No sé si estoy buscando validación o solo necesito sacar todo esto, porque con el bebé en camino y todo lo que pasó las últimas semanas, siento que voy a explotar si no lo cuento. La cosa es que esto no empezó con mi boda, o sea, técnicamente sí, pero las señales siempre estuvieron ahí, ¿sabes? Solo que yo era demasiado tonta o demasiado buena persona para verlas. Lisa siempre fue la niña dorada de la familia, tipo desde que éramos chicas. Tiene 3 años más que yo. Y no sé si fue porque nació primero o porque era más bonita o qué, pero mis padres básicamente actuaban como si el sol saliera de su trasero. Cuando éramos niñas, si Lisa quería mi juguete, mis padres me hacían dárselo porque ella era la mayor y, supuestamente, yo debía aprender a compartir. Si yo sacaba buenas calificaciones, era bonito pero normal, pero si Lisa sacaba una B, en lugar de una C, mis padres hacían una fiesta. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Todas las señales de manipulación estaban ahí desde siempre. Pero cuando creces en eso, como que lo normalizas. ¿Me explico? Lisa se casó cuando tenía como 26 años. Yo tenía 23 en ese momento, con un tipo llamado Mark que parecía súper buen tipo. Trabajaba en finanzas, ganaba bien, la trataba como princesa, o al menos eso parecía desde afuera. Yo estaba saliendo con mi ahora esposo desde hacía como un año, y las cosas iban bien, tipo realmente bien. Él me propuso matrimonio cuando tenía 24. Fue súper romántico, en la playa, al atardecer y toda esa cosa. Y yo estaba en las nubes. Literalmente, no podía esperar para empezar a planear la boda. Pensé que mi familia estaría feliz por mí, ¿sabes? Tipo, tu hija menor se va a casar con un buen hombre que la ama y tiene un trabajo estable. ¿Qué más puedes pedir? Pero entonces, como 2 meses después de que mi prometido y yo anunciáramos nuestro compromiso, el matrimonio de Lisa empezó a caerse a pedazos. No sé exactamente qué pasó al principio porque ella no me contaba nada. Solo empezó a hacer publicaciones vagas en Facebook tipo, algunas personas no son lo que parecen, y la confianza una vez rota no se puede reparar, y toda esa mierda dramática que la gente publica cuando quiere atención, pero no quiere contar la historia completa. Yo intenté hablar con ella, tipo llamarla y preguntarle si estaba bien, pero me daba respuestas súper cortas y cambiaba el tema. Mis padres tampoco me decían nada, solo que Lisa estaba pasando por un momento difícil y que debíamos darle espacio. Total, que yo seguí planeando mi boda porque, o sea, mi vida no podía detenerse porque mi hermana estuviera teniendo problemas maritales, ¿no? Había reservado el lugar para como 8 meses después, ya había pagado el depósito y todo, y estaba súper emocionada eligiendo flores y probando pasteles y todas esas cosas que se supone que debes disfrutar cuando planeas tu boda. Y entonces, como 4 meses antes de mi fecha, Lisa anuncia que se está divorciando. Lo publicó en redes sociales tipo, comenzando un nuevo capítulo, a veces el amor no es suficiente, con una foto de ella mirando al horizonte, o algo así, ya sabes, súper dramático. Obviamente yo la llamé de inmediato porque, la verdad, por más que nuestra relación siempre había sido rara por el favoritismo de mis padres, seguía siendo mi hermana y no quería que estuviera mal. Pero cuando la llamé, básicamente me gritó que no podía hablar de eso y colgó. Y ahí fue cuando mis padres me llamaron y me dijeron que necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Fui a su casa esa misma tarde, y básicamente me hicieron sentarme en la sala como si fuera una intervención o algo así, y mi papá me dice, necesitamos que consideres posponer tu boda. Y yo quedé tipo, ¿qué? ¿Posponer mi boda? ¿Por qué? Y mi mamá me dice, es que Lisa está pasando por el peor momento de su vida. Su matrimonio se acabó, está devastada, y no sería justo que tuvieras esta gran celebración de amor cuando ella está sufriendo tanto. No podía creerlo. Literalmente me quedé sentada ahí con la boca abierta porque, ¿en serio me estaban pidiendo que pospusiera mi boda? ¿Mi boda? ¿Porque mi hermana se estaba divorciando? Y traté de explicarles que entendía que Lisa estaba pasando por algo difícil, pero que yo había estado planeando esto durante meses, que ya había pagado depósitos, que la gente ya había pedido tiempo libre del trabajo, que teníamos invitados que venían de otros estados. Pero mi papá solo seguía diciendo que la familia viene primero, que Lisa me necesitaba, que yo era más joven y podía esperar, que Lisa probablemente nunca volvería a casarse,
Y este era mi momento de ser la hermana menor comprensiva. Me fui de ahí llorando y le conté a mi prometido lo que había pasado. Y él estaba furioso, tipo más furioso de lo que yo lo había visto nunca. Me dijo que era ridículo, que mis padres estaban siendo completamente irracionales, y que si yo quería seguir adelante con la boda, él me apoyaría 100%. Y eso es lo que hicimos. Le dije a mis padres que entendía que Lisa estaba sufriendo, pero que no iba a posponer mi boda, que ella era bienvenida a venir si quería o podía no venir, si era demasiado difícil para ella, pero que la boda iba a seguir adelante como estaba planeada. Mis padres quedaron súper ofendidos, como si yo fuera la peor persona del mundo por no sacrificar mi día especial por mi hermana. Y Lisa empezó a publicar cosas todavía más dramáticas en redes sociales sobre familia falsa y gente egoísta, y yo sabía que eran indirectas para mí, pero traté de ignorarlo porque estaba ocupada, terminando de planear mi boda, y no tenía energía para el drama de mi hermana. Y entonces, como 2 semanas antes de la boda, Lisa publica algo que básicamente cambió todo. Escribió este post súper largo, tipo novelesco, diciendo que la razón por la que su matrimonio se había acabado era porque su hermana menor, claramente yo, había tenido una aventura con su esposo Mark, que yo había destruido su matrimonio, que yo era una zorra traidora que había estado acostándome con su marido durante meses. Dijo que tenía pruebas, pero que no las iba a compartir porque era demasiado doloroso, pero que la gente necesitaba saber qué tipo de persona era yo realmente. Cuando vi ese post, literalmente sentí que mi corazón se detenía. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Mi prometido estaba a mi lado, y le mostré el post, y él quedó en shock. Tipo, no podíamos creer que ella realmente hubiera dicho eso, que hubiera mentido tan descaradamente sobre algo tan serio. Yo nunca había tenido nada con Mark, ni siquiera había estado a solas con él, excepto tal vez 2 o 3 veces en situaciones de grupo donde había otras personas cerca. La acusación era tan absurda, tan completamente inventada, que pensé que nadie la creería. Pero la gente la creyó. O al menos, suficiente gente la creyó como para que se volviera un problema. Mis padres me llamaron gritando, exigiendo saber si era verdad, y cuando les dije que por supuesto que no era verdad, que Lisa estaba mintiendo, mi mamá me dijo que Lisa no tenía razón para mentir sobre algo así, que debía haber pasado algo para que ella dijera esas cosas. Traté de explicarles que yo literalmente nunca había estado con Mark de manera inapropiada, que podían preguntarle a cualquiera, pero mi papá dijo que Lisa les había mostrado pruebas que supuestamente demostraban que yo había estado enviándole mensajes a Mark. Le pedí ver esas pruebas porque sabía que eran falsas, pero mis padres dijeron que Lisa estaba demasiado traumatizada para mostrárselas a nadie más, y que yo debía respetar eso. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no importaba lo que yo dijera, ellos ya habían decidido creerle a Lisa, mi hermana menor, supuestamente la mala de la historia, versus su hija perfecta mayor que nunca hacía nada malo. No había competencia. Los siguientes días fueron una pesadilla. Amigos y familiares me estaban enviando mensajes preguntándome si era verdad, algunos siendo comprensivos y otros siendo directamente crueles. Tíos, primos, amigos de la familia que había conocido toda mi vida, todos cuestionando mi carácter, basándose en las mentiras de Lisa. Traté de publicar mi propia versión de los hechos, diciendo que todo era falso, que Lisa estaba mintiendo porque estaba enojada de que yo no hubiera pospuesto mi boda, pero para ese momento, el daño ya estaba hecho. La gente ya había tomado bandos, y la mayoría estaba del lado de Lisa, porque ella había publicado primero y porque, honestamente, ella siempre había sido mejor manipulando a la gente que yo. Y llegó el día de mi boda. El día que se suponía que iba a ser el más feliz de mi vida. Me desperté con un mensaje de mi mamá diciéndome que ni ella ni mi papá ni Lisa iban a asistir a la boda, que no podían apoyar mi matrimonio sabiendo lo que yo había hecho a mi hermana. Dijo que era mi última oportunidad de admitir la verdad y posponer la boda para mostrar algo de remordimiento, y que si no lo hacía, estaría eligiendo a mi prometido sobre mi familia. Me quedé ahí sentada en el hotel donde me estaba preparando, en bata con el maquillaje a medio hacer, leyendo ese mensaje una y otra vez, y simplemente empecé a llorar. Mis damas de honor trataron de consolarme. Mi maquilladora estaba tratando de arreglar mi maquillaje mientras yo lloraba, y todo se sentía surreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Mi prometido vino a mi habitación, lo sé, mala suerte, y todo eso, pero en ese momento no me importaba, y me abrazó mientras yo lloraba en su hombro, y me dijo que no teníamos que hacer esto, que podíamos cancelar todo si era demasiado, que él me amaba sin importar qué. Pero la verdad es que yo no quería cancelar. Estaba furiosa con Lisa por mentir,
furiosa con mis padres por creerle, furiosa con todos los que habían dudado de mí sin siquiera preguntarme mi versión. Así que me limpié las lágrimas, dejé que la maquilladora arreglara mi cara, me puse mi vestido de novia, y me casé con el amor de mi vida. Y fue hermoso, la verdad. A pesar de todo, a pesar de que mi familia no estaba ahí, a pesar del dolor y la traición que sentía, cuando caminé por ese pasillo, y vi a mi futuro esposo esperándome con lágrimas en los ojos, supe que estaba haciendo lo correcto. Después de la boda, básicamente corté contacto con mi familia, bloqueé a Lisa en todas las redes sociales, dejé de responder las llamadas de mis padres, y me concentré en construir mi vida con mi esposo. Los primeros meses fueron difíciles, no voy a mentir. Había momentos en los que veía algo gracioso y pensaba en llamar a mi mamá para contarle, o pasaba por el restaurante favorito de mi papá y me sentía triste. Pero luego recordaba cómo me habían abandonado en el día de mi boda basándose en mentiras, y la tristeza se convertía en enojo otra vez. Pasaron 3 años. 3 años en los que construí una vida completamente separada de mi familia de origen. Mi esposo y yo compramos una casa, adopté un gato, conseguí un ascenso en el trabajo, hice nuevos amigos. No fue fácil, tipo para nada, porque siempre hay ese vacío donde debería estar tu familia, pero aprendí a vivir con eso, y entonces quedé embarazada. Cuando mi esposo y yo vimos esas 2 líneas en la prueba de embarazo, nos pusimos a llorar de felicidad. Habíamos estado intentándolo durante como 6 meses, y ya estábamos empezando a preocuparnos, de que tal vez algo estuviera mal, así que cuando finalmente pasó fue tipo el mejor momento. Decidimos esperar hasta después del primer trimestre para anunciarlo públicamente, ya sabes, para estar seguros de que todo iba bien. Cuando finalmente hicimos el anuncio en redes sociales con una foto linda de los zapatos de bebé y todo eso, la respuesta fue mayormente positiva. Amigos felicitándonos, compañeros de trabajo emocionados, la familia de mi esposo súper contentos, y entonces, como al día siguiente, recibí un mensaje de mi mamá. El primero en 3 años. El mensaje decía algo así como: «Felicidades por el bebé. Tu padre y yo estamos muy emocionados de ser abuelos. Lisa también está emocionada de ser tía. De hecho, pensamos que sería bueno que Lisa tuviera un rol especial en la vida del bebé, como una segunda madre, ya que ella no puede tener hijos propios. Sería una forma hermosa de sanar a la familia y darle a Lisa el propósito que tanto necesita». Y al final, agregaba que esperaban que yo hubiera madurado en estos 3 años y estuviera lista para dejar el pasado atrás. Leí ese mensaje, probablemente 10 veces tratando de procesar la audacia absoluta. No había disculpa por haber creído las mentiras de Lisa. No había reconocimiento del dolor que me habían causado. Solo esperaban que yo les diera acceso a mi bebé como si nada hubiera pasado, y encima querían que Lisa fuera una segunda madre para mi hijo. ¿Lisa? ¿La misma persona que había mentido sobre mí teniendo una aventura con su esposo? ¿La misma que había arruinado mi boda? ¿Esa Lisa? No sé qué les hizo pensar que yo accedería a eso. Le mostré el mensaje a mi esposo, y él básicamente dijo que ni siquiera valía la pena responder, pero yo sentía que necesitaba dejar las cosas claras. Así que respondí diciendo que Lisa no iba a tener ningún rol en la vida de mi hijo, que ellos tampoco iban a ser parte de la vida de mi bebé, a menos que reconocieran que Lisa había mentido y me pidieran disculpas, y que hasta que eso pasara, no quería volver a saber de ellos. Mi mamá respondió diciendo que yo estaba siendo cruel y vengativa, que Lisa estaba sufriendo porque no podía tener hijos, información nueva para mí, por cierto, y que yo debería ser más compasiva. Mi papá me envió un mensaje separado diciendo que estaba decepcionado de mí, que la familia era lo más importante, y que estaba usando a mi bebé como arma en contra de ellos. Bloqueé a ambos después de eso, y también bloqueé como a 5 tíos y primos, que empezaron a enviarme mensajes diciéndome que estaba siendo injusta con Lisa. Pensé que eso sería el final, que finalmente entenderían que no iba a ceder y me dejarían en paz. Pero entonces, como 2 semanas después, estaba en un restaurante con mi esposo cuando vi a Mark, el exmarido de Lisa. Estaba sentado solo en una mesa cerca de la ventana, y cuando nuestras miradas se cruzaron, él me reconoció y me saludó. No había hablado con él desde antes de mi boda. Tipo, literalmente no había tenido contacto con él en más de 3 años. Mi esposo me preguntó si quería irnos, pero algo me hizo querer hablar con Mark. Tal vez era curiosidad, o tal vez parte de mí quería finalmente saber qué había pasado realmente con su matrimonio con Lisa. Nos acercamos a su mesa y le preguntamos si podíamos sentarnos con él, y él dijo que sí. La conversación empezó siendo incómoda, tipo intercambio de cortesías y preguntas sobre cómo estábamos, y entonces Mark dijo: «Escucha, sé lo que Lisa dijo sobre ti, y quiero que sepas que nunca te creí.
Sé que fue todo mentira. Le pregunté cómo sabía eso, y él suspiró y dijo que necesitaba contarme la verdad sobre por qué su matrimonio con Lisa realmente terminó. Resulta que Lisa había estado tratando de quedar embarazada sin decirle nada a Mark. Según él, habían acordado esperar un par de años antes de tener hijos porque él quería establecerse mejor en su carrera, y ella supuestamente estaba de acuerdo. Pero Lisa había dejado de tomar sus pastillas anticonceptivas sin decirle nada, básicamente tratando de embarazarse a escondidas. Mark se enteró cuando encontró las pastillas anticonceptivas escondidas en el fondo de un cajón, todas todavía en su empaque. Cuando la confrontó, Lisa primero negó todo, luego admitió que sí había dejado de tomarlas, pero dijo que había sido un accidente, y finalmente cuando él siguió presionando, básicamente admitió que había estado tratando de sorprenderlo con un embarazo, porque estaba segura de que él estaría feliz una vez que pasara. Mark dijo que se sintió completamente traicionado, que eso era básicamente sabotaje reproductivo, y que ya no podía confiar en ella. Ahí empezaron los problemas en su matrimonio. Pero espera, se pone peor. Mark me contó que cuando él pidió el divorcio, Lisa le suplicó que lo reconsiderara. Y cuando él se negó, ella empezó a inventar historias sobre por qué realmente se estaban divorciando. Primero, le dijo a la gente que Mark había sido infiel, lo cual era falso. Luego, cuando Mark mostró pruebas de que eso no era cierto, Lisa cambió su historia y empezó a decir que yo había sido la otra mujer. Mark dijo que cuando escuchó eso casi se ríe porque era tan absurdo, pero luego vio cuánta gente realmente le creyó a Lisa, y se sintió mal por mí, pero no sabía cómo contactarme sin empeorar las cosas. Me quedé ahí sentada escuchando todo esto, y sentía como si finalmente las piezas del rompecabezas encajaran. Lisa había inventado la historia sobre mí, porque necesitaba una razón para su divorcio, que no la hiciera verse mal, y yo era el blanco perfecto, porque estaba planeando mi boda y siendo feliz mientras su vida se caía a pedazos. Era venganza pura, básicamente. Quería arruinar mi felicidad porque ella no podía soportar ver que yo tenía lo que ella había perdido. Mark también. Me dijo algo más que me heló la sangre. Dijo que Lisa no podía tener hijos, no porque algo estuviera médicamente mal con ella, sino porque después del divorcio, ella había tenido problemas de salud relacionados con el estrés o algo así, y los doctores le habían dicho que sus posibilidades de concebir eran muy bajas. Por eso mis padres estaban tan desesperados porque Lisa tuviera un rol en la vida de mi bebé, porque sabían que probablemente nunca tendría el suyo propio. Le agradecí a Mark por contarme todo, y él dijo que había querido decirme antes, pero no sabía cómo contactarme después de que corté contacto con todos. Nos fuimos del restaurante con mi cabeza dando vueltas. Tipo tenía tanta información nueva que procesar y no sabía qué hacer con ella. Cuando llegamos a casa, empecé a recibir notificaciones de redes sociales. Lisa había publicado otra novelita, esta vez sobre cómo yo era una persona horrible, que le estaba negando el derecho de conocer a su sobrino o sobrina, cómo después de todo el dolor que le había causado, ahora le estaba negando la posibilidad de ser parte de la familia. Mis padres habían compartido el post con sus propios comentarios sobre cuán decepcionados estaban de mí. Y varios familiares habían comentado diciendo cosas como, «Qué triste», y «Los bebés necesitan toda la familia», y algo en mí simplemente se rompió. Había pasado 3 años callada, dejando que Lisa controlara la narrativa, permitiendo que la gente pensara lo peor de mí, porque no quería causar más drama. Pero ahora estaba embarazada, estaba construyendo mi propia familia, y no iba a dejar que las mentiras de Lisa contaminaran eso también. Así que hice algo que probablemente no debería haber hecho, pero la verdad es que no me arrepiento. Escribí un post largo, súper largo, explicando toda la verdad. Expliqué cómo Lisa había mentido sobre mí teniendo una aventura con Mark, cómo había arruinado mi boda con sus mentiras, cómo mis padres me habían abandonado sin siquiera escuchar mi versión. Expliqué lo que Mark me había contado sobre el verdadero motivo de su divorcio, sobre cómo Lisa había tratado de embarazarse a escondidas. Dije que entendía que Lisa estaba sufriendo por no poder tener hijos, pero que eso no le daba derecho a intentar robar el mío, y que mis padres necesitaban entender que su constante habilitación del comportamiento manipulador de Lisa era la razón por la que nuestra familia estaba rota. Terminé el post diciendo que no odiaba a Lisa y que esperaba que algún día ella pudiera sanar y ser feliz, pero que eso no iba a pasar a costa de mi felicidad o la de mi bebé, y que hasta que ella admitiera sus mentiras y todos reconocieran el daño que me habían causado, no habría relación entre nosotros. Luego publiqué capturas de pantalla de los mensajes de mis padres, pidiéndome que dejara a Lisa ser una segunda madre para mi bebé, solo para que la gente pudiera ver exactamente qué tan absurda era la situación. La respuesta fue inmediata y abrumadora.
En cuestión de horas tenía como cientos de comentarios, la mitad apoyándome y diciendo que había hecho lo correcto al contar mi verdad, y la otra mitad criticándome por airear la ropa sucia de la familia en público y por atacar a Lisa cuando estaba vulnerable. Mis padres me enviaron mensajes furiosos, antes de que los bloqueara de nuevo, diciendo que había cruzado una línea, que había humillado a Lisa públicamente, que nunca me perdonarían por esto. Lisa, por su parte, publicó un post diciendo que todo lo que yo había dicho eran mentiras, que ella tenía pruebas reales de mi aventura con Mark, pero que no las había compartido para protegerme, y que ahora yo estaba tratando de destruir su reputación porque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Pero esta vez la gente empezó a hacerle preguntas difíciles, tipo si tenía pruebas, ¿por qué no las mostraba? Y algunos, de mis amigos y la familia de mi esposo, comentaron apoyándome y diciendo que ellos sabían que yo nunca haría lo que Lisa me había acusado de hacer. Pensé que todo ese drama en redes sociales sería el clímax de esta pesadilla, pero no. Lisa tenía que llevar las cosas más lejos. 2 días después del intercambio de posts, recibí una llamada de mi casero diciendo que había recibido una llamada de alguien que decía ser yo, diciendo que necesitaba romper el contrato de arrendamiento inmediatamente, porque me estaba mudando fuera del estado por razones médicas relacionadas con mi embarazo. El casero estaba confundido, porque yo nunca había mencionado nada sobre mudarme, y cuando describió la voz de la persona que llamó, era obvio que había sido Lisa haciéndose pasar por mí. Y no fue solo eso. Lisa también llamó a mi suegra, la mamá de mi esposo, y le dijo un montón de mentiras sobre mí, diciendo que yo había estado teniendo ataques emocionales violentos por el compasivo, embarazo, que mi esposo había venido a ella preocupado por mi salud mental, que había evidencia de que yo podría hacerme daño a mí misma y al bebé. Mi suegra, que es una mujer súper dulce y sensata, inmediatamente llamó a mi esposo para preguntarle si todo estaba bien, y cuando él le explicó que todo era mentira y que Lisa estaba acosándonos, mi suegra quedó horrorizada. En ese punto yo ya estaba asustada, la verdad. Esto ya no era solo drama familiar o peleas en redes sociales. Lisa estaba activamente tratando de interferir con mi vida real, mi vivienda, mis relaciones. Mi esposo me convenció de que fuéramos a la policía y pusiéramos un reporte, lo cual hicimos. La oficial que nos atendió fue súper comprensiva y dijo que aunque no podían arrestar a Lisa solo por las llamadas, quedaba documentado, y si las cosas escalaban, podríamos solicitar una orden de restricción. También conseguimos un abogado que envió una carta de cese y desistimiento a Lisa y a mis padres, básicamente diciéndoles legalmente que dejaran de contactarnos o enfrentarían consecuencias legales. Después de eso, las cosas finalmente se calmaron. Cambié mi número de teléfono, hicimos que la compañía de alarmas mejorara la seguridad de nuestra casa, y bloqueé a literalmente cualquier persona de mi vida anterior que pudiera estar pasándole información a Lisa o a mis padres. Fue agotador, tipo emocionalmente devastador tener que tomar todas esas medidas solo para tener paz, pero funcionó. Ahora estoy en mi 6º mes de embarazo. La pancita está creciendo, el bebé está saludable, y mi esposo y yo estamos emocionados preparando el cuarto del bebé y comprando todas las cosas que necesitamos. La familia de mi esposo ha sido increíble. Su mamá está súper emocionada por ser abuela y ya me ha tejido como 3 mantitas. Mis amigos están planeando un baby shower para el mes que viene. Y yo, finalmente, después de años de drama y dolor, siento paz, extraño a Mise. ¿Padres a veces? Sí, no voy a mentir. Extraño a la familia que pensé que tenía, o tal vez la familia que deseaba haber tenido. Pero no extraño el drama. No extraño ser la segunda opción, siempre después de Lisa. No extraño ser culpada por cosas que no hice. Y cuando pienso en mi bebé, en protegerlo de toda esa toxicidad, sé que tomé la decisión correcta. Lisa sigue publicando cosas vagas en redes sociales de vez en cuando, indirectas sobre familia falsa y traición, pero ya no me afecta como antes. Mis padres intentaron enviarme una carta por correo hace como un mes, pero la devolví sin abrirla. Tal vez algún día, cuando mi hijo sea mayor y pueda hacer sus propias decisiones sobre qué relaciones quiere tener, tal vez entonces habrá espacio para algún tipo de reconciliación, si es que Lisa finalmente admite la verdad y todos realmente se disculpan. Pero hasta entonces, mi trabajo es proteger a mi familia, la familia que elegí, la familia que me ama, incondicionalmente, y eso es exactamente lo que voy a hacer.